Titulé el tema Adoremos según es el diseño. Aquí se nos habla de un diseño. Aquí se nos habla del arca del pacto que contiene maná, y que este maná dentro de el arca no se corrompía, pero que este maná fuera del arca le llegaban gusanos. Encontramos dentro del arca la vara de Aarón, esta vara que reverdeció, esta vara que señalaba un sacerdocio que era próspero. Y también encontramos en este arca las tablas de la ley, que indicaba la palabra bajada por la mano y la boca de Dios. Y todo esto estaba reposado dentro del arca, la cual estaba tapada por el propiciatorio, y que sobre él estaban dos querubines. Y esta estaba dentro del tabernáculo. ¿Ok? Y encontramos que dentro de este tabernáculo habían distintos tipos de telas, distintos tipos de colores, y hecha por manos y mentes entendidas en dicho oficio. Es decir, para hacer este trabajo no era cualquiera que lo hacía, era gente idónea, era gente preparada. Y encontramos que habían otras cortinas entre el atrio o los atrios y el lugar santo. Y encontramos allí que había otro lugar llamado Santísimo, que también lo separaba otra cortina. Nos llama la atención esto. Los atrios era el patio, los atrios estaban afuera, allí llegaba el pueblo. En estos atrios alumbraba la luz del sol. En estos atrios estaba el altar de los sacrificios. En estos atrios estaba el lugar donde se llamaba el lavacro, estaba una piscina. Esta gente cargaba esta piscina por todo el desierto, pero esta gente también llevaba el agua contenida para esta piscina. Esta gente tenía un trabajo arduo que durante largos 40 años lo caminó por el desierto, pero este tabernáculo estaba bien distribuido. Nos encontramos que usted se encuentra cuando llega a Cristo con el altar de los sacrificios, pero también se encuentra con el lavacro, el bautismo. Es decir, habla de procesos. Pero que en el lugar santo había otra cortina. Era alumbrado por unos 6 brazos. Aleluya. ¿Cuántos brazos eran? 7. 2, 4, 6, 7. Arriba la punta. Algo interesante, este candelabro de oro estaba allí en el lugar santo, pero en el lugar santo se paseaba otro tipo de gente, llamados sacerdotes y levitas. Indica que en la cosa de Dios todo es un proceso, todo va llevándose de acuerdo al modelo, de acuerdo al propósito y plan de Dios, de acuerdo al diseño de Dios. Entonces esta gente tenía unos trajes especiales, y ahí también en este lugar santo había una mesa con panes, los cuales comían los sacerdotes, y estaba el altar del incienso, los cuales los sacerdotes se dedicaban a no permitir que se apagara, sino que estuvieran ahí limpiándola, sacarle la ceniza. Y ese era el trabajo de los sacerdotes, limpiar todos los días, constantemente estar pendiente de esa luz, que esa luz no se apagase, porque esa no era cualquier luz, no era cualquier fuego, era el fuego que Dios había colocado en su momento oportuno. Era un altar que estaba constantemente encendido. Y nosotros tenemos que entender que esto habla también de la palabra, que es luz, es lo que alumbra por dentro de nuestras vidas, la palabra de Dios. Y estos sacerdotes tenían que estar atentos de que esa luz no se apagara. Y estaba el altar del incienso, que habla de que son las obras, el lino fino de la iglesia. Habla de nuestro diario, de nuestro día a día, de nuestro caminar, pero que eso estaba en el lugar santo.
Y dice que luego había una gruesa cortina que guiaba al lugar santísimo. Encontramos entonces que habían varios tipos de cortinas, aquí, cortina acá, pero una cortina más allá. Es decir, hay diferentes pasos, diferentes procesos que se dan en la vida de un hombre o una mujer de Dios. Y es importante que usted, en la medida que yo vaya hablando, usted se va identificando en qué espacio o en qué lugar está usted o va caminando. Encontramos entonces que esta cortina que conducía al lugar santísimo, y que para cruzarla había que cruzarla por debajo y había que arrastrarse, y eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año. Y este sumo sacerdote también tenía otro traje. Un traje tenían los levitas, otro traje tenían los sacerdotes, pero otro traje tenía el sumo sacerdote. El traje de los levitas era uno, el traje de los sacerdotes era otro, pero el del sumo sacerdote era diferente a todos ellos. Pero estas cortinas estaban dibujadas, interesante, habían dos querubines. Estos querubines estaban al frente del lugar santísimo, y para cruzarlo allá tenía que el sumo sacerdote meterse por debajo. Y una vez que lo cruzaba al otro lado, ahí se encontraba con el arca. Y esto estaba alumbrado acá en el lugar santo por el candelabro, pero del otro lado había una densa nube que cubría el arca. Y el sacerdote hablaba desde esa nube con Dios que estaba oculto en esa nube. Dios creó una estructura, Cristo único sacrificio para llegar al Padre. Y es por medio de la sangre de Cristo que podemos llegar al Padre. Es por medio de esa sangre que el sacerdote llevaba en sus manos y ofrecía el sacrificio allí por el pueblo. Y si el sacerdote se movía y había unas campanitas en su traje, daba a entender para el pueblo que el sacerdote estaba vivo. Cuando el pueblo escuchaba que el hombre estaba dentro el lugar santísimo y sonaban las campanas, había fiesta, había júbilo, porque no se había muerto el hombre, sino que Dios había aceptado el sacrificio del sumo sacerdote. Entonces encontramos que este sumo sacerdote estaba vestido diferente. Había unas piedras que él llevaba en su pecho, diferentes tipos de piedras. Usted los va a encontrar ahí en la medida que vaya estudiando el libro de Éxodo. Y se encuentra que habían 12 piedras. Y cada una de esas piedras eran piedras preciosas. Y podemos entender que ese traje era único, distinguido. No todo el mundo lo podía usar. Pero encuentras que para poder entrar tenías que atravesar esa cortina. Y atravesar esa cortina era que tenías que pasar frente a los querubines. No se podía atravesar esa cortina si los querubines no revisaban, no supervisaban, no cubrían ese lugar para que alguien lo atravesara. Pero qué bueno que hoy tenemos la sangre de Cristo. Toda vez que usted se presenta con adoración, con alabanzas al Rey, Él no escucha lo bonito que usted toca o canta. Él lo que está viendo es la sangre de su Hijo sobre usted y sobre mí. Pero aquí encontramos que era una sola vez al año que Él lo hacía. Pero nosotros lo podemos hacer toda vez que querramos. Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor en este tiempo. Es importante que usted observe, que usted analice que es el tiempo de cruzar no solamente los atrios para atravesar el lugar santo, sino que es el momento de encontrarnos con el candelabro. Y el candelabro tiene unas indicaciones muy específicas que no me da tiempo tampoco de cubrirlas. Los panes tienen también unas indicaciones. El incienso también tiene otras indicaciones. Sus elementos, cómo estaban elaborados, eso tiene un proceso, eso tiene un significado enorme. Y todo esto te lleva a la cruz de Cristo. Pero aquí vemos algo, que ellos guardan la entrada al lugar santísimo. Y vemos algo en el Salmo 18:10. Dice, habla aquí el salmista David: cabalgó sobre querubines y voló rápido, voló sobre las alas del viento. Dios los creó. Ellos son seres angelicales. El trono de Salomón era con gradas, 6 leones a un lado y 6 leones al otro. David recibe, escúchame esto,
David le da los planos a Salomón, pero Salomón recibe la revelación por medio de David, pero David recibe la revelación directamente de Dios de cómo se debía construir el templo. Y David recibe la revelación de Dios y le da el propósito y el plan de cómo va a ser el asunto, indicando cómo es la adoración en el cielo. De eso te voy a hablar en este día. Escúcheme esto. Esto es interesante conocer cómo es que Dios viene enseñándonos la adoración en el cielo. Nosotros tenemos que ir al manual. El manual es la palabra de Dios. El manual es la Biblia. Cómo adorar a Dios está en la palabra. Cómo, de qué manera está escrito. ¿Por qué? Porque en la Biblia está distribuido cómo es que Dios quiere que se le adore. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es bajar el cielo a la tierra. Pero ¿cómo voy a bajar el cielo a la tierra? Cuando yo voy a los planos originales. ¿Decimos amén todavía? Dios le mostraba a Moisés un diseño. Cuando Dios le da los planos a Moisés de cómo iba a hacer el arca, le dijo: no me pierdas detalle, Moisés. 25:40 de Éxodo. Aleluya. Mira, y hazlo conforme al modelo, conforme al diseño que te ha sido mostrado. En el monte, los querubines, aleluya, cuidan y protegen los secretos de Dios. Si hay que usar la espada, no te preocupes, ellos van a usar la espada. Porque ellos están colocados ahí, apostados ahí para cuidar los secretos de Dios. Escúchame, por eso nadie te entiende, por eso nadie te comprende, porque tú estás diseñado para entrar en el secreto de Dios. Por eso cuando tú te postras delante de Dios, tú consigues revelación. Dios dice: y a ti te lo enseñaré aparte, a ti te hablaré cara a cara. Escúchame esta partecita. Vemos que en el arca están las tablas que representan al Padre, el maná que representa a Cristo. Yo soy el maná que descendió del cielo, y la vara que reverdeció en el desierto, que representa al Espíritu Santo. Escúchame, cuando tú ves los ministerios en la tierra, tú estás viendo la acción del Espíritu Santo. Cuando tú ves los ministros, cuando tú ves que están ministrando, tú estás viendo la acción del Espíritu Santo, porque ellos te revelan la acción del Espíritu Santo. Jesucristo no hizo un solo milagro, todos los milagros lo hizo el Espíritu Santo. Decimos amén. ¿Por qué? Porque Él se negó a la deidad, Él se negó a la divinidad, y se dejó utilizar por la unción del Espíritu Santo. Es decir, por eso te encuentras que dice: yo me iré al Padre, pero con vosotros dejaré al Consolador. La acción de Cristo ahora está en el Espíritu Santo dentro de una iglesia que camina. El poder de Dios se manifiesta sobre los ministros, sobre la iglesia toda. Los querubines cubren y protegen, no te la pierdas. Los querubines cubren y protegen. Dios dice a Moisés: mira el modelo, no saltes, no brinques ningún detalle. ¿Sabes que Dios no quiere que brinques los detalles? A Dios le gusta que estés pendiente de todo, porque Dios es delicado, detallista. Dios es planificado, y Él quiere que cuando tú te sientes a adorarlo, lo hagas planificado. Decimos amén. A veces yo veo a los adoradores y me meto con ellos, y estoy con ellos allí. Pero los adoradores, antes de comenzar, tienen que entender que a Dios se llega con alabanzas. A Dios se llega postrándose. A Dios se llega arrastrándonos. Dígame. El sumo sacerdote era la cumbre, era la élite, era lo máximo, era lo plus en aquel momento. Y él tenía que llegar a ese lugar arrastrándose. Esto es interesantísimo. Para Dios recibir tu adoración necesita tu humillación. Dígame. No con una cabeza altiva. No, el Señor quiere que nos lleguemos postrados allí. Un corazón entristecido y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía cómo llegarle a Dios. David sabía cómo se le adoraba a Dios.
Y Dios te viene a decir en este día: yo quiero enseñarte el modelo de la adoración, porque quiero que aprendas a adorarme conforme lo dejé escrito en la Biblia. Hoy nosotros somos templo y morada de su Espíritu Santo, y somos piedras vivas. Escúchame, somos piedras vivas, dígame, donde mora el Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a levantar la alabanza a Dios? Fácil, como en el Viejo Testamento. ¿Cómo? Si tenemos a Cristo, como en el Viejo Testamento. Porque Cristo danzaba, porque Cristo alababa con los discípulos, dice la palabra. Él iba a orar con ellos. Él vino a hacer lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Él no brincó detalle, Él vino a cumplir detalle a detalle lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces lo voy a hacer ahora? Como se hacía en el Viejo Testamento, según Cristo ordenó. El Antiguo Testamento se hizo para que tú actuaras hoy como se actuó en el Antiguo Testamento, con las modalidades y los cambios que Él posteriormente le hizo. Porque Él se tomó el tiempo para enseñar a los hebreos a adorarle. Nosotros sabemos y conocemos. Los judíos saben adorar, los judíos saben diezmar y ofrendar, los judíos conocen cómo se adora a Dios. Los judíos conocen cómo se adora a Dios, porque ellos tenían el manual. A ellos Dios les manifestó cómo es que se adora. No vengamos nosotros en el Nuevo Testamento a crear una nueva tarea, a crear un nuevo oficio. No, el oficio está dado en la palabra, está escrito. Nosotros vamos a agarrar ese modelo y lo vamos a llevar a Cristo. Entonces, según nos fue mostrado, según fue revelado, que la nube baje, que llegue el maná, la luz, que llegue la luz a esta oscuridad, que llegue el maná, que llegue el pan, que llegue la victoria, que llegue la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros somos el arca viva. Sobre nosotros se mueve la gloria de Dios. En nosotros está el maná. Aleluya. En nosotros está la ley, en nosotros está la palabra, pero en nosotros está el ministerio. Entonces, por donde tú caminas, por donde tú te mueves, escúchame, está la gloria de Dios. Pero tienes que caminar conforme está escrito. Porque déjame decirte que a ti nadie te llega, a ti nadie te toca. ¿Por qué? Porque en ti está la gloria de Dios y nadie va a permitir que te toque, iglesia. ¿Por qué, iglesia? Porque delante de ti hay dos querubines. Delante de ti están los ángeles de Dios. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer daño. Nadie se podía acercar a aquello maravilloso que se llamaba el arca. Nosotros somos ahora el arca viviente, el arca que se mueve, pero sobre nosotros se mueve una gloria que nadie entiende, que nadie comprende, pero que en ti se manifiesta. Para entrar al lugar santísimo había un ángel allá extendido y aquí había otro extendido. Yo no podía omitir la entrada por acá porque sus alas estaban extendidas y yo no podía pasar sin antes pasar por el frente de ellos. Y quien me daba acceso al lugar santísimo eran unos querubines. Sus alas extendidas allí eran seres alados, pero para poder atravesarlo había que pasar en medio de ellos al otro lugar. Esto te está indicando, iglesia, que Dios tiene una estructura para adorarle. Y para adorar a Dios hay que hacerlo conforme al modelo. No es tener un trapo, no es tener cualquier vestimenta. No es hacer lo que me gusta, es hacer lo que me ordenan. Y a veces queremos hacer lo que queremos. Un día venimos a la iglesia, otro domingo no. Un día estoy de ganas, pastor, hoy estoy de ganas, hoy voy para la iglesia. Déjame decirte que si mañana no tienes ganas y Jesús viene, te quedas. Porque yo no estoy parado aquí porque yo tengo ganas, yo estoy parado aquí porque tengo una orden. Y nosotros estamos acá porque tenemos una orden. Y la orden es: adórame, porque yo habito en la alabanza de mi pueblo. Y detrás de esa gloria que manifestaban los querubines estaba la nube, estaba
la presencia de Dios. Y cuando ya tú atravesabas la presencia de Dios al otro lugar, desde ese lugar no le podía ver el rostro Moisés a Dios, sino que desde ese lugar él hablaba. Y desde ese lugar Dios hablaba. Y desde ese lugar Moisés hablaba. Pero Moisés no hablaba con la frente muy erguida. Moisés hablaba postrado. Porque Moisés entendía que la gloria de Dios estaba allí. Y para tú poder oír la voz de Dios necesitas estar postrado. Para tú estar parado delante de Dios es humillado. Si quieres alcanzar algo en este tiempo para Dios, Dios te dice en este día: quiero que vayas al modelo. Quiero que vayas a mi modelo. Porque el modelo del mundo no es el modelo de Dios. Y la religión te dice: hazlo así, hazlo asado. Pero la religión no se ha paseado por lo que Dios ha dicho. Y yo hablo contigo que me ves detrás de las pantallas. La religión no te va a enseñar cómo se adora a Dios. La religión no te va a dar salvación como la da Cristo. La religión no te va a enseñar que detrás del umbral de la muerte te vas a encontrar con los ángeles. La religión no te enseña que si estás en pecado te mueres y te vas para el infierno. La religión no te enseña que el camino al lugar santísimo es la sangre de Cristo. Porque estos querubines miraban si en tus manos, si en ti estaba la sangre sobrenatural de Dios, que es Cristo Jesús. Y cuando estaba esa sangre allí, ellos sencillamente dejaban que tú cruzabas. Ellos dejaban que tú caminaras. Porque detrás de ellos estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Detrás de ellos estaba la gloria de Dios. Y hoy en este día yo te voy a pedir que cierres tus ojos allí donde tú estás y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me rindo a tus pies. Hoy te pido que me ayudes. Hoy te pido que me ministres. Hoy te pido que me hables. Hoy te pido que me recuerdes tus palabras. Hoy te pido que me sumerjas en el lavacro de Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, misericordia. Yo quiero entrar atrevidamente al trono de tu gracia, pero lo hacemos por medio de la sangre de aquel que fue colgado en el Gólgota, aquel llamado Cristo, aquel llamado Jesús de Nazaret. Señor, hoy te pido que me ayudes. Cambia mi mente, cambia mi estructura. Quiero tener la estructura de Dios. Quiero tener la estructura del cielo para adorarte. Quiero conocer el diseño. Quiero conocer los planos. Quiero hacerlo conforme al modelo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.